Señor, queremos agradecerte porque definitivamente tú eres soberano, eres creativo en cómo tú nos amas y, Señor, amas a esta familia, amas a cada uno de los que se están conectando, porque eres papá. Gracias por darnos tu espíritu, ese amor que se derrama, ese amor que nos enseña. Tu Espíritu Santo nos revelas a Cristo. Instrúyenos en esta hora, te lo pedimos, por favor, instrúyenos acerca de la persona del Hijo de Dios. Tú eres el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos y tú nos revelarás la verdad acerca de Cristo y eso es lo que queremos hacer, estudiar tu palabra. Te bendecimos. Gracias por esta reunión. Bendigo cada vida y que tú nos enseñas en esta hora, Señor, acerca de lo que hemos estado estudiando, que es tu venida, Cristo Jesús, la profecía. Te bendecimos, te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, Quería contarle que antes de empezar nuestra sesión, la semana pasada, muchos de ustedes saben que me toca también dar estas conferencias, conferencias, estas pequeñas charlas a universitarios. Entonces la semana pasada, una niña que más o menos estaría en segundo de universidad se nos unió a las reuniones. Gracias a Dios estaba llegando gente nueva. Bueno, en general las reuniones se ha conectado más gente, se ha estado conectando más gente. Entonces sucede que esta niña se queda terminó la reunión, estuvimos hablando también de lo que era la tribulación, el mismo tema que vimos la semana pasada acá. Y resulta que cuando terminó la reunión, más o menos a las 9:30, ella empezó, digamos, porque es relativamente nueva, empezó a hacerme preguntas con una amiga con la cual estaba. Y bueno, me parecieron muy interesantes las preguntas porque me empezó a preguntar por qué los ovnis, si los ovnis existen, ¿ya? Si hay más vida en el universo, ¿ya? Al final me hizo como 6 o 7 preguntas bien agudas, por no decir. Yo intenté contestar como pude, porque obviamente uno no maneja todos los temas. Bueno, y una de las preguntas tantas es por qué Dios escogió al pueblo de Israel, ¿ya? Algo que hemos estado hablando en estas reuniones. Pero quería comentarlo esto porque después que pasó este incidente, yo me quedé con esta sensación de que hay mucha sed por preguntar, por saber. Y que no necesariamente, o cómo decirlo, no, uno como cristiano no tiene por qué saber todas las cosas, ¿ya? Le cuento lo siguiente, yo estudié bioquímica y en la carrera de bioquímica, los que estudiaron biología o alguna carrera relacionada nos enseñan lo que hace a nivel celular, lo que hace el oxígeno. El oxígeno cumple una serie de funciones a nivel celular, lo que es la respiración celular y otros mecanismos moleculares, enzimáticos que suceden ahí. Y yo les podría preparar una charla acerca de lo que significa lo que es el oxígeno a nivel celular. Y podría empezar a hablarles de estas cosas que son bien interesantes en cuanto a química, fisiología, físico-química y otras cosas bien interesantes. Y bueno, y podríamos agregar una parte fisiológica también, el transporte en el organismo, en la sangre, el intercambio en el pulmón, bueno, varias cositas. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque usted no necesita saber bioquímica, fisiología para entender que el oxígeno es vital. Entonces me tomo este ejemplo para decirle que lo que usted básicamente tiene que saber es que si usted no respira eh, en los próximos, o sea, si aguanta la respiración por más de 3 minutos o 5 minutos, se puede morir. Eso es lo que necesita saber. ¿Sí? Es como muy lógico y básico lo que le estoy diciendo. Lo mismo pasa con el agua. Podríamos hablar de todos los mecanismos fisiológicos, moleculares del agua, en fin. Pero si usted no sabe que necesita tomar 2 litros de agua al día, se va a morir. Es lo básico que necesita saber. Eso es esencial. Y a propósito de lo que hablaba con esta niña, yo me quedé pensando en que si bien no puedo conocer todo lo que significa, en este caso, la Biblia, todas las preguntas que uno puede saber como cristiano, lo importante es saber lo esencial, así como saber que si no respiro, si no tengo oxígeno me puedo morir y si no tomo agua me puedo morir, ¿qué significa recibir a Cristo? Y eso es esencial.
¿Me explico? Y eso es relativamente lo sencillo del Evangelio, en que Dios quiere, tiene muchos secretos y esos secretos están disponibles en su palabra cuando tú te abres a buscar la palabra de Dios, porque la Biblia es infinita, porque Dios es infinito, y hay conocimiento, bueno, de hecho, vamos a estar estudiando quizás temas por la eternidad, ¿cierto? Pero lo esencial que uno tiene que entender quién es la persona de Jesucristo que vino a ser. Y con eso estamos bien. ¿M? Entonces, le comento esto porque es esencial entender a la persona de Jesús y entender qué significa todo lo que hemos estado hablando acerca de la profecía. Quizás no podemos entender todo lo que son los detalles de la profecía y hay muchas cosas que han quedado, pero si hay algo que con hoy día, lo que hoy día también está ligado es el hecho de que Jesucristo viene y eso es un hecho en la Biblia. Jesucristo viene, eso está anunciado en el Antiguo Testamento, está anunciado en el Nuevo. Eso es esencial. Quizás hayan incluso puede haber diferencias respecto a algunas posturas teológicas. De hecho, debo comentarle, para sincerarme con ustedes, que nosotros estuvimos hablando, lo voy a tomar este punto, estuvimos hablando de la tribulación, ¿cierto? Que la tribulación empieza, perdón, de que el arrebatamiento sería antes de la tribulación, ¿cierto? Pasarían estos 7 años. Voy a mostrar el gráfico para que usted se ubique. Pero hay posturas teológicas en que dicen que el arrebatamiento podría ser a la mitad de los 7 años o en la misma venida de Cristo. Esas posturas teológicas están. Sea antes de la tribulación, sea al medio, sea al final de la tribulación, lo importante es que Cristo viene y eso es esencial. Con ese mensaje quiero dejarte y que con esto quiero iniciar, que sea esencialmente Jesucristo viene. No sabemos el cuándo, no sabemos específicamente, sí tenemos algunas pistas, y Cristo viene. Y eso es una certeza que tú como hijo de Dios puedes tener, ¿sí? Que Cristo viene. Y eso nos da esperanza. Quería compartirles algunas cositas que tienen que ver con el tema, unos recortes interesantes que vamos a ver también con respecto a lo que nos estuvo compartiendo Rodrigo, pero me estuvieron llegando estas noticias. Porque hoy día las noticias están corriendo y el tiempo está pasando muy rápido. Una persona me comentaba hace unos días lo rápido que está pasando el tiempo. Esto me llegó hoy día, aunque es del 8 de abril, no sé si ve bien esto, este personaje que es Henry Kissinger anuncia la era del post-COVID. Este es un ex secretario de Estado de los Estados Unidos, que es un personaje importante, digamos, y afirma que el Wall Street Journal eh, afirma en este diario que después de la pandemia se debe modificar definitivamente el orden mundial. Orden mundial. Esto no es un diario cristiano, es un diario secular, un informativo secular. Y es curioso porque, fíjese lo que dice acá cuando se juntó con Gordon Brown, el primer ministro de Inglaterra, dice que también el 26 de marzo Gordon Brown ya había publicado en este diario un texto reclamando una especie de gobernanza mundial igualmente a raíz de la pandemia. Le digo que personajes importantes están hablando de un liderazgo mundial y esto no es algo que solamente veníamos hablando los cristianos acerca de un nuevo orden mundial. Esto ya se está hablando a nivel ya político, se está esbozando. Aunque no hay nada concreto, pero sí ya grandes personajes están pensando en que debe haber un nuevo ordenamiento después de esto. ¿Sí? Esto es para anotarlo. Voy a mostrar algunos recortes. No quiero ser extenso con esto, pero es importante note qué tiempo estamos viviendo. La Biblia nos demanda que seamos entendidos los tiempos en que estamos viviendo. Y esto es notable porque un nuevo orden mundial implica un ordenamiento distinto al que tenemos hoy en día. Yo no soy experto en política internacional ni nada por el estilo, pero es evidente que ya estos personajes lo están hablando y se está postulando ya. Me llegaba esto también a propósito, unos días antes también, este pensador, que es un filósofo, dice que, a propósito de Europa, dice los países de la Unión Europea van cada uno por su lado defendiendo una soberanía insensata y que dice que en esta crítica dice que este italiano defiende la constitución de la tierra como la única manera realista de afrontar problemas, la constitución de la tierra. Nuevamente, este es un diario secular y cómo ya se está esbozando. Es como que se estuviera pavimentando un camino para un nuevo orden mundial. Esto quiero que le quede bien claro. O sea, usted podría buscar en los buscadores y, y,
y entender que se está planeando a nivel político un nuevo orden mundial. Tiene que haber un nuevo orden mundial a nivel religioso, financiero. Fíjese lo que dice esta otra noticia. Dice desde Jerusalén, dice, únate a la oración conjunta de todas las relaciones por la salud del mundo. Dice que enlace judío, México e Israel a la luz del creciente antisemitismo y racismo en varias partes del mundo, los principales rabinos de Israel y los líderes, por favor ponga atención acá, los líderes de todas las religiones en este país se reúnen en Jerusalén en una oración conjunta, supuestamente especialmente para la crisis mundial de salud. Ya como incluso el judaísmo se está pensando en unirse. ¿Se acuerda que hay un principio que sale en Génesis 11, que es la Torre de Babel, que tenían que construir algo para, digamos, sobreponerse a lo que fue quizá un posible, o sea, o sobreponerse al diluvio, o por si venía un posible diluvio? Fíjese que todo ya se está hablando a nivel político, a nivel religioso, y eso es lo que también dijo Rodrigo la semana pasada acerca de el falso profeta, ¿sí? Que sería un gran líder religioso que uniría y sería la cabeza de una nueva religión mundial que uniría a todas las religiones. Fíjese en esto, ya se está hablando de que los líderes tienen que unirse, católicos, judíos. ¿Se imagina católicos, judíos, musulmanes unidos? Los cristianos no deberíamos entrar porque entendemos que los cristianos adoramos a Jesucristo, no a un nuevo orden. Entonces, ojo con esto cuando se hable de la corriente ecumenista. Por un lado, un nuevo orden mundial político, pero también tendría que formarse una corriente ecuménica que está reuniendo a nuevas religiones, a religiones en el mundo. Entonces, ojo con eso. Eh, Hoy día, o hace unos días también me llegaba esta noticia que es bastante interesante, es del MIT, ¿cierto? Es un instituto prestigioso, el Massachusetts Institute of Technology, y ellos están hablando de almacenar, dice, almacenando información médica bajo la piel, bajo la superficie de la piel. Se está hablando hoy en día ya, quizás los informáticos, los informáticos podrían averiguar más de esto, que se está hablando ya de tener algún tipo de chip que se pudiera almacenar la información del paciente. Esto, por lo que entiendo, se traduciría en que si en el futuro una persona se puso o no se puso, por ejemplo, la vacuna del coronavirus, ya en su chip, en el chip este que le podrían implantar, diría si se puso o no se puso la vacuna. Entonces, si es verdad que este chip sería detectado por inteligencia a través de los smartphones, ¿se imagina lo simple que sería detectar y tener un historial médico en un chip? ¿Mm? Escuchaba una postura bastante interesante en la mañana en que si es cierto que aparece, porque pareciera ser que después de esto viene una propaganda hacia las vacunas. Esto lo escuché, no quiero aseverar nada, pero se está hablando de que el post-COVID o ya en la guerra contra el virus, se está hablando de que, imagínense si viene una vacunación masiva, mucha gente por el hecho de salvarse del virus podría pensar en vacunarse. Nadie cuestionaría el hecho de vacunarse hoy en día. Entonces, lo que quieren hacer, y probablemente se esté pensando, es incluir este chip en una vacuna. Sería lógico, ¿no? Entonces, cosas muy interesantes que están apareciendo hoy en día. Estos son puros recortes. Acá estaba, digamos, el anuncio oficial de esta empresa Quantum que habla de este programa de vacunación, ¿sí? Vacunación que tendría que ver con pasaportes de inmunización, o sea, que podrían contar todo el historial médico de inmunización que tiene la persona. Entonces, esto, digamos, para darle a entender que debería formarse, y todo está apuntando a que debería formarse un nuevo orden mundial después de esta pandemia, que necesariamente y al parecer se estaría formando algún tipo de señal para aquellos que están dentro de este nuevo orden. Es muy interesante lo que se viene dentro de los próximos meses. A eso sumémosle las catástrofes que hemos tenido acerca de los volcanes que habíamos comentado en Indonesia. Acuérdese que ya veníamos con el tema de la guerra o la potencial guerra civil en Chile y muchos otros episodios. Ya, me están escribiendo por el chat, así que por eso me aparece la... Em, Quería mostrarles mi chat privado, donde tengo algunas noticias.
Por ejemplo, no lo em, voy a ver si lo puedo agrandar acá. O no sé si lo ve, dice acá, reporte ONU 2020, la Iglesia es enemiga de los derechos humanos. Este es un reporte que salió hace unos meses, si no me equivoco, hace unos meses atrás, en que básicamente se dice que así es muy sucinto, pero que la Iglesia cristiana sería uno de los obstáculos para implantar lo que se llama la ideología de género del mundo. Y este es un reporte de la ONU. Curioso que aparezca en este tiempo, que la Iglesia cristiana es una de las entidades que entorpece el establecimiento de la educación sexual a través de la ideología de género en el mundo. ¿Mm? Y esto es de la ONU. ¿Ya? Hay más información, yo estoy pinchando algunas cosas interesantes. Aquí le mostraba el tema del chip que cómo se implantaría. Bueno, le estoy abriendo mi fuente de información. Y bueno, y otras cositas que también por tema de tiempo no podemos ver. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que es esencial que entendamos que eh, ¿se acuerda que vimos la semana pasada, y esto me tomo un poco de lo que nos compartió Rodrigo, que eh, el arrebatamiento es un hecho que estamos esperando los cristianos, ¿cierto? Y que este arrebatamiento sería obviamente antes de la aparición de la tribulación, ¿sí? De la tribulación, cuyo primer sello, probablemente según lo que nos dice Apocalipsis 6, es la aparición de un personaje, como bien nos decía Rodrigo, un personaje, un líder mundial porque maneja a nivel político, socioeconómico, incluso religioso, todo lo que es el sistema mundial. Entonces uno va armando las piezas, quizás no están engranadas todas, pero pareciera que se están acercando y se estuviera formando una cancha de aterrizaje para que apareciera un líder, ¿cierto? Que podría venir a estabilizar. Lo que hoy día la gente quiere es defensa, quiere respuesta, quiere sanidad. Imagínense si apareciera un gran líder que tuviera todo esto, que pudiera estabilizar la economía, que fuera capaz, como nos decía Rodrigo la semana pasada, fuera capaz de poner a todas las economías, todas las potencias mundiales, todo lo que los poderes políticos de común acuerdo para establecer un gobierno mundial. ¿Sí? Suena bien, ¿no? Suena bien, pero curioso que esto tiene que pasar antes que venga Jesucristo. Lo dejo con este versículo. Dice manifestación del hombre de pecado. Esto está en 2 Tesalonicenses 2:3. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo en nuestra reunión con Él, 2 Tesalonicenses 2, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, por favor, este versículo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Ya? Eh, ¿Qué es lo esencial? Volviendo al punto de lo que estábamos hablando. ¿Qué es esencial? ¿Cierto? Que nosotros esperamos este evento que se llama la segunda venida de Jesucristo, que tiene que venir, y vamos a revisar un poco acerca de cómo serían los eventos de la segunda venida, ¿cierto? Cristo viene por segunda vez, eso es esencial, eso estamos claros de acuerdo. Y que esencialmente debe venir a alguien y debe manifestarse alguien antes de la segunda venida que se llama el anticristo. Tiene que haber un poder mundial que se desate, que sea capaz de mover a todas las naciones, un falso Cristo que homologue de alguna manera falsamente lo que será el gobierno posterior de Jesucristo. Tiene que venir, eso está anunciado. Esencialmente, ¿qué tiene que ser? Tiene que venir el anticristo y tiene antes de la segunda venida. ¿Ya? Entonces, esto quiero que lo maneje. Recuerde lo que es potencialmente la venida de este personaje malévolo podría ser al principio de la tribulación. Es lo que podría alentarnos, indicarnos Apocalipsis 6 en el primer sello, el sello del caballo blanco. Es importante entender esto, hijos de Dios.
Importante entender que viene lo esencial, viene el anticristo, viene un tiempo de tribulación para el mundo y Jesucristo viene. Que usted entienda esto, ¿cierto? Que entienda que viene un personaje malévolo, que se están formando ya, se está generando esta cancha, esta pista de aterrizaje para que aparezca este personaje horrible, eh, de que viene una tribulación para el mundo, como se nos habló, una gran tribulación, y que Jesucristo viene por segunda vez. Eso es esencial. Grábelo en su mente. Cristo viene por segunda vez. ¿Ya? Entonces veamos qué nos depara y cómo podría ser los eventos que vienen para la segunda venida de Cristo. Y ya hemos hablado que Cristo viene. Y vamos a ver si podemos ir rápidamente. Dice que en el Nuevo Testamento 9 veces se habla del nuevo nacimiento. 20 veces se habla sobre el bautismo. 70 veces sobre el arrepentimiento. No tome en cuenta las dos estadísticas de abajo, ¿ya? Sígame la que yo les voy a contar, que está en su manual en la página 23. Dice que 1845 veces en la Sagrada Escritura se habla del retorno de Jesucristo glorioso, físico y literal. 1845 veces se habla en las Escrituras de que Cristo viene en su reino. Retenga ese dato, 1845 veces. Y en el Nuevo Testamento se menciona 21 veces su regreso. 1845 veces en toda la Biblia y 21 veces en el Nuevo Testamento se habla de su segunda venida. Retenga ese dato. Hijo de Dios, dice esto, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Estuvimos hablando hace una semana lo que dice Apocalipsis 1:3, en que se nos dice que son bienaventurados los que leen, oyen y guardan las palabras de la profecía. Dios a nosotros, los hijos, ¿cierto? Nos ha revelado. Dice que hay cosas reveladas que nos han sido dadas. Esto es un principio bíblico, que Dios quiere hablarnos a nuestra vida acerca de las cosas que vienen, nos quiere anticipar. Fíjese que la profecía fue así en la primera venida. La gente supo cuándo el Mesías iba a aparecer y qué profecías habían de existir, ¿cierto? Dónde iban a ser, cómo iba a morir. Había una serie de 300 profecías que anunciaban la primera venida de Jesucristo. ¿Por qué no sería lo mismo en la segunda venida? Entonces dice lo que les decía, por favor retenga estas 4 verdades, que esto lo esencial, por favor llévese lo esencial. No hay duda bíblica de que habrá una segunda venida. Cristo viene por segunda vez y podemos esperar tranquilo que Cristo viene. Hay señales que precederán a su venida, ya hemos hablado largamente sobre el arrebatamiento, la aparición de este personaje, el anticristo, la tribulación que viene, esenciales, son señales que vienen y todo lo que se está viendo. Lo que les estaba diciendo hace un ratito, Jesús nos ofrece garantías sobre el cumplimiento de las profecías. Se cumplieron en la primera venida, ¿por qué no en la segunda? Y lo que nos llama la Biblia, espera. Espera que Cristo viene. Espera, Jesucristo viene por segunda vez. Esto va a ser glorioso. Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a no poner la expectativa en este mundo. ¿Qué le puedo decir? Que se está hablando mucho y lo que se quiere es que todo vuelva a la normalidad y que todo, a lo mejor, algunos dicen que todo lo que puede ser a nivel humanista, a nivel secular, es que todo está esperando que todo vuelva a la normalidad y todo mejore. Lo que podríamos esperar bíblicamente, la visión bíblica es que todo empeore según lo que hemos visto hasta ahora. Ojo con esto, que quizás podrían venir cosas mucho peores en este tiempo, porque los dolores de parto deberían agudizarse. ¿Se acuerdan que hemos hablado también de los dolores de parto? Entonces, si bien es algo que todos quisiéramos volver a la normalidad, humanamente, que nos devuelva a nuestro mundo para poder salir a caminar, si viniera aún lo peor, si vinieran cosas aún peores, em, usted está anticipado. ¿Por qué? Porque Dios le ha querido revelar esto. ¿Sí? Hay una persona, nosotros en el Ministerio de Vitacura, que hace un tiempo no era, digamos, tan participante en la oración. Y me ha llamado la atención porque se nos ha desafiado a orar todos los días, de 10 a 11, y esta persona ha estado, digamos, continuamente en estas oraciones.
Entonces, ¿qué le digo? Que esta persona en este tiempo ha experimentado como un cambio en la oración, como que la ha hecho más sensible. Y me ha llamado la atención porque reiteradamente ella dice, experimento en mi vida que vienen cosas mucho peores para el mundo. Sí, es lo que ella experimenta en oración, eso es legítimo. Vienen cosas peores y que este es el tiempo para prepararse. Este es el tiempo para prepararse para lo que viene. En la mañana escuchaba algo similar, una impresión que tuvo una persona en oración y que decía también lo mismo, que vienen cosas mucho peores, que este es un tiempo para que los hijos se preparen en intimidad con el Señor. Así que, hijo de Dios, eh, no pensemos que va a mejorar todo. Lo que les decía, si hay una segunda venida es porque hubo una primera venida. Y esto es importante, lo dice también el manual. Aquí vino la primera venida. Se acuerda que los judíos estaban esperando un siervo, o sea, un rey heredero de la corona de David, que que fuera un libertador y que echara por tierra lo que había hecho el imperio romano con su pueblo. Jesucristo no vino a eso, dice que la primera venida vino a establecer un reino de forma espiritual, a posicionarse en los corazones de la gente a través de su espíritu. Vino a hablarle en primer lugar que la reforma del reino son primeramente, en primer lugar, son espirituales, son a nivel del corazón, de cambiar un corazón duro a un corazón de carne. Eso es lo que se inauguró en la primera venida de Jesucristo. Y para eso, ¿qué hizo el Hijo de Dios? Fue a la cruz, murió para reconciliarnos con el Padre y para enviar a su Espíritu, para que nuestro Espíritu ahora pueda conocer de primera fuente quién es esta persona, Dios. Eso no lo entendieron los judíos en la primera venida. Y ahí se inicia la era de la iglesia, en que todos los que creen en Jesús como el Señor ingresan al gobierno de Dios, ingresan al reino, esperando la segunda venida, en que Jesucristo va a establecer, sí, su reino milenial. ¿En qué figura? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera venida, reconciliación. Segunda venida, reino. Esencial. Estamos hablando de esenciales hoy en día. Primera venida, el establecimiento de la reconciliación con el Padre a través de su sacrificio, su muerte, el siervo sufriente, Isaías 53. Pero la segunda venida no viene como a reconciliar, no viene como Salvador, viene como Rey a juzgar. Tenga claro eso. Contexto de la segunda venida. Dice, vamos a ir un poquito más rápido. ¿Se acuerda que hablamos de Mateo 24, que los discípulos le preguntaron cuándo sucederá todo lo que sería el inicio del fin del mundo? ¿Qué señal marcará el regreso y el fin del mundo? ¿Qué podríamos esperar y qué cosas vendrían a propósito de la segunda venida? Dice Jesús, le leo el versículo que está acá, dice, pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres cuando se juntan e indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. Inmediatamente después de la angustia, tribulación, puede ponerle entre paréntesis, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Se ve que hay aquí un patrón, que primero está la tribulación y que van a haber señales en los cielos y que se manifestará una señal en los cielos acerca de la venida de Cristo. Em, Dice, por favor, note lo que dice acá abajo, dice, le pregunta el sumo sacerdote, acá te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías y el Hijo de Dios, le conminó el sumo sacerdote. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Recuerde esto, en su primera venida Jesucristo vino a morir por el hombre, muere y resucita y se sienta a la diestra del Padre y desde ya está ejerciendo su gobierno. Cristo ya está gobernando en el trono y está esperando que se cumplan los tiempos para venir a consumar su reino. ¿Ya? Cristo lo anticipó. ¿Qué cosas deberíamos esperar? Esto también lo estuvimos hablando.
Dice acá Zacarías 14:1-2, viene el día del Señor. Cuando hablamos, ¿se acuerda que Rodrigo nos dijo que cuando hablamos del día del Señor, era el homológuese a tiempo de angustia, tribulación, tiempo de angustia de Jacob? El día del Señor es el tiempo de juicio. Viene el día del Señor cuando tus posesiones serán sacadas frente a ti. Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. Qué interesante, porque homologa el día del Señor con con una pelea, una lucha que se va a levantar contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. Se anuncia entonces que podría venir una invasión a Jerusalén. Apocalipsis 16 del 12 al 16. Por favor, ponga atención a este pasaje que también lo leímos la semana pasada. Dice luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río de Eufrates y este se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Y vi que de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban tres espíritus malignos que parecían ranas. Acuérdese, ¿a quién representa el dragón en la profecía, en la Biblia? Al diablo. La bestia representa al anticristo. Y aquí aparece, también nos mencionaron la semana pasada, un falso profeta. Entonces, que esta trilogía. Esto muy interesante porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, fíjese que es la Trinidad, pero diabólica. El diablo, el anticristo y el falso profeta. Y aquí aparece. ¿Me explico? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el diablo, el falso la bestia, el diablo, el anticristo y el falso profeta. Deberíamos esperar que apareciera. Entonces, ojo cuando aparezca un gran líder mundial, ¿cierto? Y cuando aparezca un gran líder religioso, que es lo que estamos viendo también. Dice que ellos salen espíritus a manera de ranas. Dice que son espíritus de demonios que salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. ¿Ya? Si no sé si se ha dado cuenta que hasta acá se está hablando de un gran día en que va a haber una batalla, en que van a pelear contra Dios, que van a pelear contra Jesucristo. Mala esta cita, es Zacarías 14, del 3 al 13. Anótela bien. Entonces debería levantar una lucha contra Dios, contra Jesús. Y dice que, otro punto importante dice que luego que el Señor saldrá a pelear contra esas naciones, como lo hizo en los tiempos pasados, en aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Este versículo también creo que lo dijimos, en que cuando venga el Señor Jesucristo, eh, cuando venga por segunda vez, tendría que descender sobre el monte de los olivos y tendría que pisar el monte de los olivos. ¿Para qué? Para pelear contra toda esta confederación de naciones que se van a levantar contra él, ¿cierto? Y que se van a levantar contra Israel. Y Jesucristo vendría a pelear contra ellos. Entonces, todo lo que hemos hablado está lo que se llama la batalla del Armagedón. Se está esperando entonces, si usted lo recuerda en su mapa, que al final de la tribulación se deberían venir todos los reyes del Oriente o una confederación de naciones a posicionarse en el valle de Armagedón a pelear contra Israel y a tomar esa tierra. Entonces, cuando ya esté Israel afligido en esto, va a clamar al Señor y Jesucristo va a venir a liberarlo. No voy a leer todo esto, por supuesto, pero quiero que se fije dice lo que dice el Salmo 2, que también es un salmo escatológico, un salmo de profecía. Dice, ¿por qué están enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran junto contra el Señor y contra su ungido. Rompamos las cadenas y librémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna el cielo se ríe y el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. He puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Cristo debería estar en su monte. ¿Sí? Y el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídele y te daré como herencia las naciones, toda la tierra, como posesión tuya. O sea que va a llegar un día en que Jesucristo va, como dice en este pasaje, que va a gobernarlos con vara de hierro, que los va a someter a todas las naciones, las confederaciones del mundo. ¿Qué otra cosa?
bueno, esto es un poco la repetición del Salmo 2. Lo que dice también Apocalipsis 19, del 19 al 21, voy a señalar, dice que se van a reunir para luchar, que la bestia iba a ser capturada junto con el falso profeta y que tanto la bestia como el falso profeta serán lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. ¿Ya? Entonces, en resumen, al término de la tribulación aparece esta gran batalla, la batalla de Armagedón, donde se reúnen todas las confederaciones del mundo, van a atacar a Israel, ¿cierto? A Jerusalén. Y Jesucristo, cuando Israel esté bien en problemas, clame a Dios y Jesucristo descienda del cielo para librar. Y en ese momento lo que va a pasar es que como estaba el falso profeta y la bestia, ellos serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre, serán destruidos. Ya hemos hablado eh, de esto. Quiero señalar esta profecía que también hemos hablado. Zacarías 12, 1, 9 dice que en aquel día yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible. Todas las naciones se reunirán contra ella para tratar de moverla, pero solo se herirán a sí mismas. Tiene que pasar que Jerusalén sea una piedra pesada, una piedra inamovible. Entonces, lo que les decía, propósito de la segunda venida. Objetivo, conquistar, que es derrotar al anticristo y a sus ejércitos. Derrotar al anticristo que se va a posicionar, va a formar una confederación de naciones que va a ir a atacar a Israel y a su ungido. ¿Sí? Y se los va a reunir en la batalla de Armagedón. ¿Qué otro objetivo tiene la segunda venida de Jesús? Congregar y renovar y reunir a los judíos creyentes como pueblo suyo. ¿Se acuerda que estamos hablando de los eventos que van a pasar en la tierra? En la tierra se va a quedar los gentiles que no han recibido a Cristo y los judíos. Y Dios tiene que cumplir un propósito con Israel, ¿cierto? Que es hacerlo y consumar el poder, consumarlo como pueblo suyo. Dice que Jesucristo viene también a juzgar a los sobrevivientes de la tribulación y decidir quiénes entrarán en su reino y resucitar a los muertos. Aquí se postula que se va a resucitar a los muertos y recompensar a los creyentes del Antiguo Testamento y mártires de la tribulación. Atar al diablo, encadenar por medio de un ángel a Satanás por 1000 años y constituirse rey de reyes, que es entronizarse como rey de toda la tierra por 1000 años. Esto está en su manual también, si lo puede revisar, en la página 25. ¿Ya? Todo esto está descrito en su manual. ¿Ya? Y hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Consulta, pregunta. ¿Me puede regalar un dedito arriba si vamos bien? ¿Me puede Hamilton, ¿se A escucha? ver, sí, se escucha bien. Mira, no, cortito, yo quería decir que sobre lo que dijiste de la ONU, que mira, yo tuve la oportunidad de traducir las conclusiones de ese artículo Ujú. y claro, la ONU es súper sutil, pues, nunca va a decir que el cristianismo es enemigo de la ONU. No lo dice, obviamente, no hay ninguna palabra en ese artículo que lo diga, pero las conclusiones que eleva son más espeluznantes que el mismo estudio, ¿cachai? O sea, las conclusiones que da que al final es como decir, básicamente, hay que dejar de lado los preceptos cristianos para poder tener igualdad legal, una cosa así. O sea, que todos seamos iguales, hay que dejar los preceptos cristianos. Eso es el subtexto. Claro, pero todo lo demás lo dice en un lenguaje sutil, que es como un lenguaje bien humanista, bien como buenista, pero en realidad, claro, nunca la ONU va a decir sus verdaderas intenciones, pues y es verdad lo que dice el artículo, que solapadamente está buscando algunas estrategias para limitar el alcance del cristianismo, claramente, eso. Muchas gracias. Y igual voy a leer preguntas al final. Nos queda relativamente poquito. Perdón. Así que déjenmela anotada en el chat, por favor. Bien, proseguimos para esta segunda parte. Ay, gracias.
Les decía que, que Jesucristo viene para conquistar. Dice que Apocalipsis 19:20, que la bestia fue capturada junto con ella, el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaron a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Entonces Jesucristo va a vencer a este enemigo, la bestia, que significa el, el- el anticristo, este líder que se posiciona en lo económico, político, y que tiene de su aliado al falso profeta, que es, digamos, la mano derecha a nivel espiritual. Por eso deberíamos pensar en un gobierno mundial a nivel político, religioso, social. Por un lado, debería aparecer este personaje que debería poner en orden económicamente, políticamente. Y por otro lado, un personaje que gobierne o que lidere. No sabemos, bueno, yo había escuchado que por estos días, no sé si en mayo, este Papa, Francisco, había estado citando a una reunión a varios líderes. Yo he escuchado, ahora se me viene a la mente. Entonces, podríamos, ¿sería un candidato? No lo sé, no lo podemos postular. Pero de que va a aparecer estos dos personajes, la bestia y el falso profeta, van a aparecer. Y que, que al final de la batalla de Armagedón, Jesucristo los va a vencer. Decíamos que para congregar y renovar a Israel, ¿se acuerda que Israel se queda, el pueblo de Israel, estamos hablando de Israel como nación, porque puede suceder que al día de hoy aparezcan judíos que creen en Jesucristo y lo reconocen como su rey, si entendemos bien esta parte, ¿cierto? Que ellos, todo judío que ha recibido a Cristo como Señor y le ha reconocido, partiría en el arrebatamiento, pero el pueblo como Israel, como nación, en que está postulando a recuperar toda su tierra y a levantar su templo, como lo vimos la semana pasada, y que va a firmar un pacto con este personaje malévolo que es el anticristo, y que al final de la tribulación este personaje va a ir a destruir mediante una confederación en la batalla de Armagedón, recuérdelo, y ahí Israel va a ser probado, va a pasar un tiempo de prueba y va a ser restaurado cuando clame al Dios y Dios envíe a Jesucristo. Esta es una promesa que sale en Isaías 43, 5, 6. No tengas miedo porque yo estoy contigo, te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente, les diré al norte y al sur, traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel desde los rincones más lejanos de la tierra. Jeremías 30:10 dice, así que no temas, Jacob, mi siervo, no te dejes abatir, Israel, dice el Señor, pues desde bajas tierras lejanas los traeré de regreso a su casa y a sus hijos regresarán del destierro. Israel regresará a una vida de paz y tranquilidad y nadie lo atemorizará. ¿Ya? Otra cosa que va a hacer Jesús, esto también está en su manual, así que yo le estoy dando un resumen, pero dice que para juzgar a los sobrevivientes de la tribulación, ¿se acuerda que en este tiempo, también nos contaba Rodrigo, que en estos 7 años que va a ser la tribulación, muchos van a creer en Jesucristo, muchos van a clamar y van a buscar a Dios, y así como muchos se van a perder, muchos van a invocar a Jesús y van a esperar a Jesucristo al final de la tribulación y muchos también van a ser martirizados. Mucha gente va a morir por dar testimonio. Mucha gente se va a convertir en este tiempo. Dice Mateo 25, 31 al 46 que van a comparecer los gentiles que hayan resistido la gran tribulación. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, nótese, venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso y ahí aparece un juicio que se llama el juicio de las ovejas y cabras, que dice que quienes heredarán el reino de Dios y quienes irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Va a poner a la derecha a unos que van a creer y a la izquierda los que no van a creer. Eh, entonces ellos pasarán también y van a ingresar al reino milenial. Dice que reunirá a los judíos sobrevivientes y decidirá quiénes entrarán a su reino. Ezequiel 20 del 33 al 38. Dice, y traeré de regreso desde los territorios por donde fuiste esparcido, te llevaré al desierto de las naciones y allí te juzgaré cara a cara.
Dice para resucitar a los muertos. ¿Cuáles muertos? Si habíamos hablado que en el arrebatamiento, los muertos en Cristo, muertos en Cristo, los que han confiado en Jesucristo se van a ir en el arrebatamiento. Dice que también va a haber una resurrección post tribulación, pero esta resurrección tiene que ver con los muertos del Antiguo Testamento que también esperaba en fe al Mesías que iba de venir. Dice, en este tiempo se levantará Miguel el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia nuevamente, nótese, como aparece en Daniel, 700, 600 años antes de Cristo. Dice que como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que estén muertos y enterrados, y algunos será para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Va a haber una resurrección también post la tribulación. Y para atar al diablo. Ya lo había tocado este punto. Entonces dice Apocalipsis 21 a 3. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Por 1000 años. La próxima semana, o sea, en 2 semanas más, la próxima semana hay de le paso el aviso. Estaríamos en 2 semanas más, 15 días más, vamos a estar hablando de qué significan los 1000 años, el milenio que está en la Biblia. Ahí alguien me hacía una pregunta acerca de eso. Dice, el ángel lo lanzó al abismo y sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. ¿Qué le quiero decir con esto? Arrebatamiento, aparece si hacemos esta memorización, viene el arrebatamiento, después del arrebatamiento aparece este personaje, el anticristo, aparecen los 7 años de tribulación, ¿cierto? La iglesia se va al cielo, están en el cielo en los 7 años, en la tierra se quedan los judíos, se quedan los gentiles, pasan este tiempo de angustia, este tiempo de prueba, de aflicción. Al final de este tiempo se confabula el anticristo contra Israel para atacarlo mediante una confederación de gente y desciende Jesucristo en Israel al Monte de los Olivos, libera a Israel y es encadenado el diablo y se lo ata por 1000 años, donde empieza el reino milenial de Cristo, 1000 años sobre la tierra, ¿ya? Para constituirse rey de reyes. Eso es lo que dice la Biblia, que esto es lo más glorioso, que Jesucristo, por eso le decía que Jesucristo viene a constituirse como rey de reyes. Esto es lo más importante y esencial, que Jesucristo viene a gobernar. Dice que Apocalipsis 19:16, en la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título, Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Daniel 2:44, durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo estos reinos y permanecerá para siempre. Mateo 19:28, Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lucas 1:32 al 34, él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Hijo de Dios, para cerrar, el Señor viene. Dice Apocalipsis 1:7, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Jesucristo viene. Dice Apocalipsis ya al cerrar cerrar el libro, dice, aquel que es testigo fiel de todas estas cosas, dice, vengo pronto, ven Señor Jesús. Bien, hijos de Dios, ha llegado el tiempo de que oremos y recordemos lo esencial, Cristo viene. Cristo viene, así que prepárese, búsquelo, y es el tiempo de lo que principalmente vamos a hacer en el cielo, lo que Dios está buscando es conocerle como Rey, adorarlo como Rey. Entonces es un tiempo para buscarlo en adoración, en intimidad, porque vienen tiempos quizás más duros, pero Cristo viene. Podemos descansar en eso. Oremos. Señor, yo te quiero agradecer porque tu palabra es firme, tú no eres hombre para que mientas. Nos has demostrado en la historia que has cumplido todo lo que has dicho, Señor. Todo, todo, Señor. Tu primera venida, el pueblo de Israel. Hay muchos motivos para destacar, Señor, en la historia.
que tú has cumplido, Señor, porque eres un Dios fiel, contigo mismo eres fiel, Señor, en todo aspecto eres fiel. Señor, y si nos anticipaste todas estas cosas y nos estás hablando y quizás, Señor, no tengamos los detalles de toda la película, Señor, de todo lo que viene, Señor, porque quizás verlo en directo en tres dimensiones cuando ocurran, Señor, será más glorioso, pero podemos estar anticipados que tú vienes, Señor, y te agradecemos. O podemos adorarte en este día, exaltarte. Señor, si hay algo glorioso que nos enseña tu palabra, es que tú siempre ganas, es que tú nunca pierdes, Señor, que a pesar de cualquier intento humano, cualquier cosa que quiera hacer el ser humano, Señor, nunca, Señor, te han podido vencer. Eso es lo que declara tu palabra, Señor, y así será hasta el último día. En esa batalla, Señor, donde se reunirán todos, Señor, se levantarán. Y tú te reirás de ellos, Señor. Y tú te ríes de los malvados, te ríes. Tú los dejas ser hasta que se cumpla el tiempo en que tú ejecutes tu juicio. Somos tremendamente bienaventurados. Démosle gracias al Señor. Como decíamos acá, somos privilegiados, Señor, de estar conociendo estas cosas. Privilegiados porque no tenemos ningún pergamino distinto, solamente que Dios nos amó y nos escogió. Démosle gracias a Dios por esto, porque en el corazón de Dios estaba invitarnos a conocer todas estas cosas, cómo Dios se revela en lo íntimo. Fíjese que esto no es popular, esto está revelado para los secretos, que en lo íntimo Dios quiere hablar sabiduría. Y fíjese cómo estamos en este tiempo. Dios me habla de esto, de cómo está hablando en el secreto de tu hogar, en lo íntimo Dios ha venido esta palabra para que nos preparemos, que quizás, que es la voluntad de Dios que lo estudiemos en nuestra casa, para que nos preparemos. No salió publicado en los diarios, no sale, sino solamente para los que Dios quiso, los que Dios ha reservado. Señor, te agradecemos. Dale las gracias por todo lo que hemos estudiado. Y si aún quedan muchas dudas, quédate con lo esencial. Necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Necesitas reconciliarte con el Dios de los cielos. Para eso vino el Hijo de Dios. Se hizo carne para morir por tus pecados. Y recíbelo en tu corazón y dile, Jesús, quiero la vida eterna. No me quiero morir. Yo no quiero estar, Señor, allá en el infierno que está declarado. Señor, es lo que dice tu palabra, ¿no? Tu palabra no miente. En el lago de fuego, allá en el tormento de los siglos y por los siglos. Quiero tener la vida eterna contigo. Recíbelo en tu corazón si es primera vez que tú escuchas esto. Esto es esencial, entender que un día nos vamos a morir y que tendremos que confrontar para vida o para muerte. Declarar el nombre de Cristo para vida o para muerte. Si es lo que pone Dios en tu corazón de recibirlo, haz una oración y dile, Jesús, te recibo. Sé mi Señor, mi Salvador. Yo no quiero perecer, no quiero irme al infierno. Quiero vivir contigo. Esto es solamente la gracia de Dios. Si has tenido el privilegio de escuchar esta charla el día de hoy, quédate con esto. Necesitas a Cristo Jesús, el único que tiene el poder para dar vida eterna, el único que está por sobre todo reinado, Señor. Tú eres Dios, tú eres eterno, tú das la vida, Señor. Tú diste tu vida, moriste, pero volviste a tomar tu vida. ¿Quién otro más grande que tú? Tú pondrás en ridículo a cada ser humano que se pone contra ti, Señor. Tú los pondrás, Señor, de cabeza. Llegará un día en que para vida o para muerte confesarán tu nombre y toda rodilla declarará que tú eres el Señor. Adórale porque esto es glorioso. Dios quiere que la adoremos, Dios quiere que la exaltemos por ser nuestro Rey. No sé qué situación tú estás viviendo, pero sí te puedo decir que Cristo viene y volverá por los suyos, volverá, reinará, tendrá un reino eterno. Eso es lo que te puedo anticipar. No sé cómo tú llegaste, no sé lo que estás viviendo, solo sé que Jesucristo sigue reinando y le podemos decir en este día, venga tu reino, que se haga tu voluntad en mi vida. Oh papá Dios, dile por favor, enséñame tus caminos, enséñame a dirigirme a ti, enséñame a adorarte, enséñame a entender. Señor, es algo que solamente tú puedes hacer en lo íntimo, en aquel que se dispone. Señor, bendigo cada vida, bendigo cada familia, bendigo, Señor, las casas que están escuchando, las personas que se conectarán a YouTube. Señor, bendícelas con tu bendición. Tu Espíritu Santo sobrepasa toda transmisión. Eres tremendamente poderoso, Espíritu de Dios. Y en esta hora tú puedes
sellar, tú puedes lavar, puedes limpiar y puedes sanar a todo el que está enfermo en este lugar, porque eres poderoso, porque en el nombre de Jesús hay poder. A ese Rey eterno confesamos, el Rey que tiene poder. Si tienes alguna enfermedad en esta hora, invoquemos el nombre del Rey, el poder del Rey. Pon tu mano donde estás enfermo y vamos a orar por sanidad en esta hora. En el nombre de Jesús te declaro sano de esa enfermedad, de esa dolencia, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso del Rey y en la unción del Espíritu Santo en aquellos que hemos creído, porque esta es una promesa que Él dejó, que aquellos que hemos creído, Señor, pondríamos las manos y los enfermos sanarían, los demonios serían echados fuera, y eso es lo que creemos. Reprendo toda acción espiritual de tormento, de temor, de ansiedad en tu vida, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y declaro libre para alabar, libre para orar. Bendigo tu casa, bendigo tu trabajo, bendigo lo que va a hacer, porque tu Dios no te faltará, porque Él te escogió para estar en este tiempo. Te bendigo en el nombre de Jesús y gracias, porque después de todo, Señor, aún falta un poco para que te veamos en toda tu plenitud. Rey de reyes, Señor de señores, para ti la gloria, la honra, la alabanza, el poder, el imperio por los siglos de los siglos. Que en este tiempo te adoremos, que por sobre todo te adoremos porque tú vienes. Es lo que dijiste en tu palabra, Señor. Tú lo dijiste, lo señalaste, Señor, que cuando viéramos estas cosas, dijéramos, Señor, y diéramos nuestra cabeza, paráramos nuestra cabeza, miráramos hacia adelante y dijéramos: nuestra redención, nuestra liberación está cerca. La liberación no va a venir de ninguna vacuna, ningún poder político, ya sabemos lo que viene, viene de ti, Jesús, y es lo que confesamos, te declaramos, y gracias por este tiempo. Bendigo cada vida y que sea tu provisión soberana y sobrenatural para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús hemos orado, papá Dios, y en el poder del Espíritu Santo. Amén.